Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas presión sobre un gas, lograrás que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Imagínate un contenedor rígido que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicas el contenedor, lo que harás es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos colisiones contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa entre la presión y el volumen, determinándola como una ley de los gases. La ley de Boyle sostiene que para una cantidad de gas a una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande, las partículas se mueven más rápidamente y ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo, expandiéndolo. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo sobre hielo, eso aminora el movimiento de las partículas, y entonces el globo se contrae. Jacques Charles tiene la autoría sobre esta ley de los gases que relaciona la temperatura y el volumen, pese a que no la publicó. Debe haber estado muy ocupado dando paseos en globos aerostáticos. Un colega suyo, Joseph-Louis Gay-Lussac, fue quien la publicó, pero muy honradamente le dio la autoría a Charles. La ley de Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantienes todo lo demás constante, mientras suba la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Joseph-Louis Gay-Lussac comparte con Guillaume Amonton la autoría por haber establecido esta ley de los gases que describe la relación entre la temperatura y la presión. La ley de Gay-Lussac sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. La ley de Gay-Lussac vincula la presión con la temperatura de un gas, pero existen otras leyes de los gases que se relacionan con otras variables esenciales vinculadas a ellos. La ley de Charles rige la relación entre la temperatura y el volumen, y la ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas: temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante.